de los metales. Y pongo aquí algunos casos emblemáticos en los cuales hemos venido trabajando nosotros. Se sabe que muchas de las fuentes de metales pesados están en los cuerpos de agua, en las aguas de correntía, en las aguas residuales, las aguas albañales, las aguas procedentes de relaves de las minerías, ¿verdad?, que generan impactos muy significativos con altos niveles de metales y que contaminan entonces las fuentes hídricas y en particular los sedimentos. Los sedimentos tienen una particularidad muy interesante. Los iones metálicos tienen la tendencia a adherirse a la partícula sedimentaria y con mucha facilidad entonces se pueden incorporar en aquellos organismos, por ejemplo, que son filtradores, o los organismos que en su fuente de alimento incorporan también estos metales. Por eso, en estudios que nosotros hemos realizado en los sedimentos del Golfo de Montijo, hemos encontrado niveles de cobre y cadmio bastante elevados, concentraciones que hemos hecho en la cuenca del río Matanillo, en donde hemos utilizado una técnica de polarografía de pulso diferencial con redesilusión anódica, que es una técnica muy particular para determinar concentraciones muy bajas a nivel de microgramos de metales pesados. Otras técnicas permiten poder evaluarlo a nivel de cantidades de miligramos de metales por litro o miligramos por kilogramos de sedimento. En ese sentido, hemos hecho estudios también en algunas fuentes de organismos que nosotros utilizamos como fuente de alimento, que es el caso, por ejemplo, de la anadara que se saca de los manglares, en donde hemos encontrado niveles de cobre y cadmio bastante pertinentes en concentraciones que son llamadas la atención de estos tipos de fuentes de alimentos que normalmente algunas comunidades viven de estos tipos de bivalvos y por ser filtradores tienen la tendencia de acumular más fácilmente. Igual es el caso, por ejemplo, de esa almeja que tanto comemos en salsa roja, en salsa blanca, en salsa de jengibre, pero que tienen una capacidad de filtrar cantidades de concentraciones de iones metálicos y que no sabemos nosotros cuánto es y comemos eso como si fuera un plato de exquisitez. Lo otro también, hemos hecho estudios con la especie Ctenoides scaber, porque esta especie es una especie que vive sedentaria y vive en los arrecifes de corales, y hemos estudiado, como filtradora que es un molusco bivalvo, los efectos que pueda producir los metales en Ctenoides scaber son los mismos efectos que pudiera producirse en los arrecifes de corales. Y si los arrecifes son uno de los ecosistemas para nosotros muy importantes, entonces qué bueno que tenemos un buen indicador que vive asociado a los arrecifes de corales, que son también filtradores, y que lo que le ocurra a uno de estos organismos le puede ocurrir a los corales. No podemos censar corales porque no se pueden extraer. Extraer corales significa perder años de evolución y por eso no los extraemos para estudiarlos, pero estudiamos organismos que viven asociados. También hemos estudiado metales traza en el tejido blando de Leucoma asperrima, en Playa Vique, y también hemos incursionado en unas nuevas técnicas de usar las respuestas que pueden dar a nivel del DNA organismos cuando son afectados por algún tipo de metal en su estructura nuclear. De manera tal que uno de los estudios que hicimos en Thalassoprima maculosa, que es un pez ornamental que se conoce como pez sapo, ha resultado ser un buen indicador porque él rapta en el sustrato e incorpora muchos sedimentos. Y los primeros estudios que nosotros hicimos para usar estas técnicas de micronúcleo
y la técnica de ensayo de cometas, usamos este tipo de organismo por su resistencia que tiene a estar sometido a las presiones de un ambiente que se considere muy estresante por efecto de metal. Aparte de que como incorpora por las branquias grandes cantidades de sedimento, los niveles de concentraciones entonces podían ser muy buenos para entender cómo era la dinámica el efecto que podía producir a nivel celular. Y por eso esta especie la utilizamos para hacer los primeros bioensayos usando las técnicas de micronúcleo y ensayo cometa. Calibrar la metodología para determinar ensayos cometa, laceraciones o anomalías nucleares en glóbulos rojos y las anomalías presentadas con la técnica de ensayo cometa en esos mismos, en sangre, con esos glóbulos rojos, ¿verdad? Esa metodología nos tomó 6 meses calibrarla. No es una metodología tan fácil, todos los organismos no responden de la misma forma y ajustar la metodología es bastante difícil. ¿Por qué razón? Porque se utilizan muchos reactivos, se utilizan reactivos que son muy caros, se utilizan reactivos que tienen que estar midiéndose poco a poco a niveles de microlitro, cuánto he hecho de NADP, cuánto he hecho de esto, cuánto he hecho de lo otro, y es ahí donde la técnica se hace difícil, pero se logra, como lo hemos logrado nosotros. Por eso en este estudio se analizó pues el impacto de los metales pesados y el daño genotóxico que produce midiendo esas laceraciones en los micronúcleos de los glóbulos rojos y a través de ensayo cometa en una especie que ahora sí es importante para nosotros, que son las tilapias, porque la comemos, porque la utilizamos como fuente de alimento, porque se usa en la acuicultura, porque se exporta, pero también nosotros la utilizamos como fuente alimentaria. Y muchas poblaciones usan esa especie por la sencilla razón de que es una especie que su costo no es tan elevado, pero que también satisface las necesidades alimentarias. Entonces, usamos esa especie para poder entrar a analizar los efectos de los metales. Se analizaron muestras de agua y sedimento para determinar la presencia de 5 metales, lo que señalo ahí: arsénico, cadmio, plomo, mercurio y cianuro, utilizando técnicas certificadas. Uno de los problemas que tenemos cuando trabajamos con metales pesados es que no nos podemos quedar nada más en los niveles de cuánto hay, o murieron o no murieron, resistieron o no resistieron, sino cuánto es el daño real que produce un metal pesado, ¿sí? Y por esa razón se tienen que utilizar una serie de químicos que son importantes, que son los referentes para poder hacer la curva de calibración, pero hay que tener referentes para cada metal. Y tener referente para cada metal es altamente costoso, porque no son baratos. Entonces, si bien es cierto, las técnicas son muy eficientes, tratamos de hacer lo que podamos con las cosas que tenemos. Amén de que además de la importancia que tiene tener los patrones de referencia para correr las curvas de calibración y ver hacia dónde van nuestras muestras que están contaminadas para analizarlas, también tenemos el problema de que esas muestras, ¿verdad?, muchos laboratorios no las leen y hay que mandarlas afuera, precisamente por el costo de los referentes. Entonces hicimos un diseño que constó de 4 tratamientos distintos con agua contaminada, cruda, 100%, 50% contaminada, diluida 50% a 25 y a 10, y un patrón
que sirvió como referencia, que no llevaba ningún tipo de contaminante. En el diseño se utilizaron 90 juveniles de tilapias, distribuidos en acuarios de 20 litros, 6 organismos por cada acuario. Tanto el control como los contaminantes llevaban, ¿verdad?, 6 individuos, lo que nos permitió tener un diseño bien atinado, y al final del tratamiento de la muestra, para ver lo que ocurrió, se sacaban 3 individuos de los controles, uno por cada repetición, porque había 3 repeticiones, uno por cada repetición y uno por cada contaminante de 100, 50, 25 y 10. El trabajo es tedioso, porque ahora vamos a ver que en la metodología, ¿verdad?, se determinaron esas concentraciones usando los referentes que establece el manual de EPA como patrón para determinar niveles de concentración. Se extrajeron las muestras en sangre y se leyeron en microscopía de campo claro los micronúcleos y el conteo de esos eritrocitos, y luego se aplicó como herramienta el software de Adobe Photoshop, porque todo lo que se fue analizando fue tomado con fotografía. ¿Eso qué implica? Tener microscopios que son muy eficientes. ¿Qué implica también? Porque los ensayos Cometa, que también se tuvieron que tratar, la muestra se hizo por epifluorescencia. Estos equipos generalmente son equipos muy costosos, ¿verdad?, pero siempre las alianzas con las instituciones favorecen el uso de esos equipos. Y este proyecto, que lo ganamos mi colega y yo con un CUFI de la universidad, permitió que pudiéramos hacer una alianza con otros colegas de otro país, que podía él, junto con nosotros, participar en el estudio, porque él tenía capacidades de aquellos aparatos que no tenemos nosotros aquí. Entonces, eso favoreció mucho el estudio. Y luego, entonces, la frecuencia de esos micronúcleos se expresaron en contar 2000 células por repetición, ¿verdad?, y cada vez que se hacían esos conteos se iban tomando fotos, de manera tal que para cada muestra que se analizaba se tomaron alrededor de entre 15 a 25 fotografías, para que de esas fotografías se contaran esas 2000 células, las mejores que podían dar respuesta a lo que estaba ocurriendo con el problema. La siguiente. Se hizo la evaluación del daño genético. El ensayo de micronúcleo como biomarcador permitió determinar cuáles eran las aberraciones cromosómicas que se presentaron en el fragmento de ADN, no incorporadas al núcleo directamente, y proporcionando las medidas del efecto mutagénico del metal como tal en los micronúcleos. El ensayo Cometa se realizó siguiendo un protocolo estándar establecido por SIN, ¿verdad?, donde se midió en el ensayo Cometa la longitud de la cola, el porcentaje de la cola y el momento de extensión de la cola. De manera pues que todos los análisis se tomó la micrografía correspondiente con imagen G, que es una técnica, un software con el complemento de OpenComet, para poder entonces la técnica nos permitiera proporcionar las mediciones que necesitábamos para medir o cuantificar ese daño genético a nivel del DNA. El porcentaje de DNA en la cola se utilizó como parámetro por la robustez que tiene y la baja variabilidad en la estimación del daño genético cuando aplicamos las estadísticas, y por eso nos sirvió como referente. La siguiente. Se hicieron las pruebas estadísticas de Levene y Kolmogorov para evaluar la homogeneidad de la muestra y la normalidad de los datos. Se realizó una nova de una vía
para ver si habían diferentes concentraciones en el agua contaminada, y el análisis post-hoc que se hizo del test LSD, que es para medir el grado de significancia en la comparación de la frecuencia de micronúcleos que se obtendrá a una probabilidad de 0,05. Los parámetros del ensayo Cometa, se tomó en consideración el porcentaje de la cola y el momento de extensión de la cola, y se utilizó la prueba de Tukey por ser ella una prueba muy conservadora y adecuada para hacer comparaciones múltiples sin hipótesis previa, reduciendo la probabilidad del error tipo 1. Los resultados fueron comparados con los límites establecidos en la norma de agua, el consumo y criterios de calidad. Lo siguiente, los resultados se reflejan aquí. Ahí está la tabla que nos arroja los niveles de concentración determinados. Pueden observar que quienes no cumplen con la norma fueron precisamente arsénico, que estaba por encima de los valores normales o los valores estipulados como normales en agua, y en sedimento el cadmio y el plomo, que también no estuvieron dentro de los valores permisibles. Interesante porque la sobrevivencia se midió en función precisamente de esto que ustedes ven aquí. Cada color de esto representa una semana: primera semana, segunda semana, tercera semana, para todas las concentraciones y para los controles. La figura habla por sí sola. En la medida que la concentración aumenta, la mortalidad también aumenta, ¿sí? Pero lo más interesante es por qué la mortalidad en los controles es más baja que cualquiera de las otras. Esa es una pregunta que nos intriga, pero resulta ser que en las investigaciones, cuando se trabajan con organismos que están confinados, muchas veces, ¿verdad?, nosotros cuando seleccionamos la muestra no sabemos si esos organismos, para establecer las distintas repeticiones, no sabemos si esos organismos vienen enfermos o no vienen bien dotados alimentariamente o han tenido alguna deficiencia, ¿sí? Y como no están sometidos a ningún estrés, como es el caso de los demás que sí estaban sometidos a las concentraciones de los metales, ¿verdad?, ellos, ustedes pueden observar que las 2 primeras semanas su comportamiento fue 100%, ¿sí? En la tercera semana se pudo registrar que había una especie de canibalismo en los organismos. Eso obedece a que los organismos estaban enfermos, y las poblaciones, cuando están confinadas, tienen la tendencia a ser muy conservadoras, y ellas lo que hacen es, si hay animales dentro de su población que están enfermos o que están lacerados o que tienen algún tipo de virus, bacterias que le ha estado trabajando sobre su cuerpo, ¿verdad?, los animales entran también en un proceso de depredación y producir canibalismo. Entonces, esa es la posible explicación que pudiéramos nosotros dar, tomando en consideración esta conducta etológica que tienen los organismos, pero que también se ha podido reflejar cuando se hacen cultivos de peces en otros tipos de ambientes. Así que esa es la razón por la cual podíamos nosotros asumir y dar explicación por qué esa mortalidad fue tan alta en un control que no debía existir, porque en sus primeras 2 semanas, ¿verdad?, se manifestaron correctamente bien. La siguiente. En cuanto a las anomalías nucleares, la figura 2 evidencia las anomalías nucleares de los eritrocitos y las alteraciones independientemente de la dosis y del campo en donde se incluyeron. Si ustedes le dan seguimiento a las fotografías A, B, C, D y E, en cada una de ellas estamos señalando los efectos que se pudo detectar por efecto de los metales. Y podemos encontrar, ¿verdad?, que aparecieron 6 momentos diferentes. Muescas que producen fragmentación, como se ven ahí,
o anormalidad en la estructura del núcleo, ¿sí? Micronúcleos con estructuras nucleares independientes y cercanas, ¿sí? Bionucleación de nuevos núcleos en el mismo eritrocito, como vemos en este caso. Los puentes nucleoplásmicos que encontramos aquí en la figura D, la pérdida de citoplasma, que en la medida que los niveles de concentraciones siguen aumentando, ¿verdad?, lo más probable es que ese citoplasma también se va a ir desapareciendo. Y los llamados butoprotorsiones, que son evaginaciones del mismo núcleo que se observan aquí. Es decir, que gracias a que se puede palpar los resultados del efecto de ese material nuclear, ¿verdad?, podemos inferir que existen muchos daños, ¿verdad?, a nivel celular que nosotros no percibimos, y más cuando se trata de metales que tienen la tendencia de acumularse y biomagnificarse. Los metales tienen la tendencia de buscar los cuerpos grasos porque son amantes de la grasa y les gustan insertarse en esos sectores. La siguiente. En cuanto al ensayo cometa, se pudo evidenciar también que los niveles del daño se ven reflejados en la longitud de los cometas. Si ustedes observan, esta es la estructura de ese DNA y todo lo que ustedes ven aquí son los cometas. Se encontraron estos niveles que están aquí, un nivel 0 de ADN intacto, como lo ven aquí, un nivel 1 que le llamamos leve, caracterizado por una cola del cometa bastante corta, con baja cantidad de fragmentos migrados, en el moderado con una cola visible y cantidad de fragmentos mucho mayor, el nivel severo con una cola extensa difusa, con una cantidad considerable de ADN, como lo vemos aquí, es este que está aquí, y el más severo con una cola muy prominente, que es esta que está aquí. La fluorescencia es la que ha permitido eso. El instrumento es el que ha permitido eso. Entonces, metales pesados no se trata de decir que tomé una LC50 y murieron 50% de la población. ¿Qué es lo que realmente? Y todavía aún no nos satisface esto, porque creemos que hay algunos tipos de complementos que son orientados hacia la genética molecular, que no solamente nos puede mostrar este tipo de conducta en la estructura nuclear, sino que nos puede llegar a hacer inferencias mucho más atinadas cuando se usa la genética molecular aplicada hacia lo que es la misma configuración de ese DNA. Y al final lo que consideramos es que estos daños terminan produciendo un efecto tan severo que a su vez se traducen esas enfermedades cancerígenas. Y es ahí donde la gente dice, se murió de cáncer, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y estos análisis no se hacen cuando usted está en un hospital. Esa es la importancia que tienen los trabajos que nosotros hacemos, que tienen relevancia, que tienen mucha información que vale la pena seguir trabajando en ello, pero tienen costo elevado. La siguiente. Se hicieron los análisis estadísticos para comprobar esto que nos mostraban los daños a nivel de micronúcleo y los daños cometa, ¿verdad?, con las pruebas estadísticas correspondientes para asociar un poco el DNA de la cola, ¿verdad?, con las diluciones de agua contaminadas. Y evidentemente, aquí quiero hacer un alto para señalar una cosa que es importante en la investigación. Si usted no puede confirmar estadísticamente lo que usted tiene de un resultado, es difícil que su investigación tenga mucha validez. Por eso los resultados, los análisis estadísticos son importantes, son relevantes y son confirmadores de lo que nosotros estamos diciendo. Y vean ustedes entonces, la siguiente, cómo a través de esas mediciones de la estadística, incluso para medir la expresión, el análisis estadístico para medir la extensión del
la cola del cometa, lo probamos también igual estadísticamente con una prueba sencilla, ¿sí? La siguiente. Se hizo la prueba de Kolmogorov para poder dar respuesta al uso de esa normalidad de los datos, y la de Levene para darle validez a la homogeneidad de la variancia, y los resultados se reflejan en los dos cuadros, en las dos tablas que tenemos ahí. Hay, ¿verdad?, respuesta en función de un resultado que hay entre los acuarios y entre diluciones, donde se manifestó más que nada, ¿verdad?, en esos tratamientos se manifestó y se detectó diferencias significativas en el de abajo y no diferencias significativas en el de arriba. La siguiente. Se hizo la prueba LSD y también en la figura se observa el porcentaje de dilución, y evidentemente cuando analizamos y comparamos todas las concentraciones, incluyendo el control, fíjense ustedes que la media anda por más o menos igual, lo que no hay diferencia realmente. Entonces, evidentemente, una concentración de niveles altos de estos metales se confirma con eso que hemos señalado ahí. Lo siguiente. A manera de la discusión, quiero decir pues que los biomarcadores, ¿verdad?, genotóxicos evidencian las relaciones de dosis dependencia y el efecto del metal en el tiempo, la frecuencia de micronúcleos encontrada y los fragmentos en el ensayo cometa aumentaron significativamente de acuerdo al nivel de concentración del metal. La evaluación del cometa y el daño al nivel del DNA desde las células intactas hasta los niveles más concentrados, ¿verdad?, nos dan a nosotros, o nos reflejan a nosotros, cómo se altera la estructura y la estabilidad genómica de los peces expuestos. Y los análisis estadísticos confirman pues todo lo que es el incremento significativo que encontramos en los porcentajes de la cola cometa, en la extensión de la cola y también en la extensión de la misma cola per se. La siguiente. El arsénico y el plomo son conocidos por inducir aberraciones muy severas cromosómicas, ¿verdad? La exposición a arsénico en peces ha sido vinculada también a otros efectos como los embriotóxicos, por ejemplo, y teratogénicos, y algunas anomalías que se han registrado en algunos peces como Danio rerio, que es un pez que se ha utilizado para peceras, ¿sí? Y además del grupo de los ciprionides, que tienen la tendencia a acumular mucho metal pesado. ¿Qué es lo relevante también de esto? De que hay organismos que son buenos indicadores para poder nosotros determinar, ¿verdad?, la presencia y el efecto de un ion metálico. Y es que para todas las cosas nosotros tenemos organismos muy buenos con buenas referencias de que son buenos para poder usarlo como indicadores biológicos. Por ejemplo, nosotros utilizamos Capitella capitata, que es un gusano, ¿verdad?, un poliqueto, cuando queremos demostrar, ¿verdad?, ambientes que son anóxicos prácticamente, porque tiene una capacidad de vivir en concentraciones hasta de casi cero oxígeno. Entonces, usar organismos como un referente de esa naturaleza para medir concentraciones de niveles de oxígeno, que ustedes lo hicieron, eso es importante. O, por ejemplo, utilizar estos que mencioné para medir metales pesados. O usar, por ejemplo, otros organismos, peces que son importantes para medir ambientes estresantes que han sido impactados por aceites, por petróleo, por crudo, gasolinas y otras cosas que son muy buenos indicadores. En términos generales, entonces, lo que queremos dejar como conclusión de este estudio, que los metales son organismos acuáticos que inducen daños, ¿verdad?, que comprometen la estabilidad genómica, ya lo hemos demostrado, ¿verdad?, afecta
la viabilidad de las poblaciones en los medios acuáticos, ¿verdad? Y producen alteraciones y disrupciones que se reflejan en los procesos de reproducción. Cuando hay ambientes muy estresantes, que están los organismos sometidos a esos tipos de sustancias tóxicas, ¿verdad? Hay un problema porque merma los procesos reproductivos, ¿sí? Amén de que muchos de ellos nosotros los incorporamos como fuente de alimento. Los biomarcadores genotóxicos muestran una relación de dosis dependiente y el tiempo. Los resultados demuestran la importancia del monitoreo ambiental, que es continuo y que es permanente, y buscando siempre los mejores organismos centinelas que nos sirvan de referente. Y pocos estudios en Panamá hemos podido encontrar que utilizan este tipo de técnicas que nosotros estamos utilizando. Ojalá pudiéramos tener más vínculos con otras entidades, con otras organizaciones, con otros estamentos gubernamentales para hacer estudios mucho más fuertes y demostrar que la ciencia en la universidad se produce, pero se produce y se hace bien. Muchas gracias. Quiero solamente decirle que esta ponencia va a estar a la orden. Quiero decirle que la metodología que tanto nos costó calibrar también está a la orden, y que todo lo que nosotros usamos como reactivo, medidos uno por uno, cuánto, qué proporción, qué cantidad, qué tanto de agarosa, qué tanto de esto, de lo otro, también lo tenemos como un protocolo para cedérselo a los colegas. La ciencia se construye cuando nosotros damos todo lo que sabemos y no nos guardamos ningún as debajo de la manga para decir yo soy el único que sé de eso. No, todos debemos saber de eso. Muchas gracias, y cualquier pregunta a la orden. Gracias a usted, doctor Juan Gómez. La doctora Gira Araúz, presidenta del Congreso, entrega certificado por su participación. Un orgullo para mí entregar esta certificación a este señor que realmente es una enciclopedia viva aquí. Ayer hablábamos del ingeniero Chambarín. Hoy para mí es un orgullo. Esto es investigación y esto es academia y es en casa. Y era lo que decíamos sobre el tipo de evaluaciones que se hacen. Son fotografías puntuales lo que ustedes están haciendo, pero esto es una manera de monitorear de manera continua lo que está sucediendo, porque esto se produce a largo plazo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, Lina. Continuamos con la tercera conferencia de la tarde de hoy. Doctor